en el día de hoy. Así que leemos en el capítulo 2 de Apocalipsis para que podamos hoy compartir el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Póngase conmigo de pie. Cuando pensamos en el mensaje de Jesús a esta iglesia, vamos a pensar en el desafío que se nos hace a que resistamos la corriente de este mundo. Vamos a ver cómo a través del mensaje de Jesús a esta iglesia es desafiada precisamente a eso. Y nosotros precisamente también lo vamos a hacer, desafiados a resistir la presión, a resistir el empuje en el cual muchos de nosotros nos encontramos, esa corriente de este mundo que nos aleja de lo que el Señor quiere para nosotros. Capítulo 2 de Apocalipsis, verso 16, lee de la siguiente manera, verso 2:12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guarda fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así, tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce, sino aquel que lo recibe. Puede sentarse, hermano. Fíjese usted que la Escritura es clara. Es clara al advertirnos de manera contundente que el cristiano que ha sido redimido por la gracia de Dios, el cristiano que ama a Jesucristo con todo el corazón, aunque vive en este mundo, no obstante no es de este mundo, ¿verdad que sí? La Escritura claramente lo dice. Es por eso que nosotros no tan solamente en esta porción que hemos leído, sino en muchas otras cosas, nos vamos a encontrar con diversos pasajes en la Biblia donde se nos desafía a ser diferentes y a vivir una vida separada para Dios. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo. Y precisamente eso es lo que vamos a ver en el ejemplo ilustrado del mensaje de Jesús a la iglesia de Pérgamo. Una iglesia que se encontraba en una cultura hostil al Evangelio, una iglesia que de alguna manera bajó el estándar en relación a lo que Dios esperaba de ellos, y Dios en su misericordia les confronta. Fíjense lo que dice Primera de Juan, está el pasaje ahí, no es el pasaje principal de esta palabra que les comparto, pero mira lo que dice, que nos va a ayudar a entender lo que comunicaremos en línea con el mensaje de hoy. Dice el apóstol Juan, el que escribió también Apocalipsis, dijo: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y habla de los deseos de la carne, la pasión de los ojos, y la arrogancia o la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y cuando nosotros miramos esto, al examinar el mensaje de Jesús, que es lo que vamos a hacer ahora, a esta tercera de las 7 iglesias, en el caso, como veremos, de Pérgamo, yo estoy seguro que seremos cada uno de nosotros directamente confrontados con un gran problema. Un gran problema que no tan solamente afectó a la iglesia de Pérgamo en el primer siglo, sino que también es un problema que sigue afectando a los cristianos y a la iglesia de hoy. ¿Y cuál es ese problema, hermano? Lo vamos a ver más adelante. Pérgamo, hermano, para que usted tenga una idea. Pérgamo se conocía como un centro de adoración, pero era un centro de adoración pagana en el primer siglo. Se dice que las diferentes deidades del mundo greco-romano de la época, allí se le adoraba, ¿okay? Y se dice que se encontraban en Pérgamo, en la iglesia de Pérgamo,
templos dedicados a Atenea, a Esculapio, Dionisio, Zeus. Estas deidades de la mitología griega allí tenían sus templos, pero sobre todas las cosas se le rendía adoración al emperador. Dijimos la semana pasada que los emperadores de la época demandaban adoración. Por eso cuando decían Jesús es el Señor, y esa era la confesión, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Cuando un creyente en el primer siglo venía y era amenazado con la persecución, con perder su vida porque era un discípulo de Jesús, le decía, ok, ¿quién es el Señor? ¿El Señor es César o el Señor es Jesucristo? Decían, bueno, si dices que es el César, que te dejan con vida, pero si dices que es Jesús, te van a matar. Vas a pagar con tu vida. ¿Por qué? Porque el emperador en la época demandaba adoración absoluta. Y eso es lo que vemos que a lo que se enfrentaba específicamente esta iglesia. Y vemos cómo Jesús, de una forma muy poderosa, inspirando el Espíritu Santo, inspirando al apóstol Juan, presenta una carta en donde vemos un halago, porque esa es la manera en la que Jesús se dirige aquí a la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? En el mensaje, un halago, una confrontación. Vemos que a la misma vez también se le da un mandato, también se le da un desafío y se le da una promesa a esa iglesia. Y vemos cómo en ese proceso Dios se dirige, a Jesús específicamente se dirige ¿a quién? A la autoridad pastoral a través de lo que aquí dice, al ángel de la iglesia en Pérgamo. Ese ángel de la iglesia en Pérgamo se está haciendo referencia, como ya les dije la semana pasada, a la autoridad pastoral. Y esa fuente a través de la cual el mensaje llega, ¿quién es? El que tiene la espada aguda de dos filos. Y es interesante porque a lo largo de la escritura nos encontramos con distintas porciones en donde esa espada de dos filos hace referencia a la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo. Así que ese mensaje, que venía a través del que tiene la espada aguda de dos filos, era el mensaje que venía de ¿dónde? De la misma palabra de Dios para esta iglesia que estaba en necesidad. Así que en primer lugar, vamos por ahí, lo primero que esta iglesia recibe es un halago. Y usted lo ve en el texto, vaya conmigo. Un halago claramente definido. ¿Cuál es el halago que recibe esta iglesia? Jesús le dice, tú has guardado fielmente mi nombre, en otras palabras, has permanecido leal a mí y no has negado mi fe. Así que esta iglesia, como veremos más adelante, tenía unos grandes desafíos, pero según Jesús, había guardado fielmente la palabra de Dios y no había negado la fe. A pesar de las circunstancias difíciles que los creyentes estaban enfrentando en este momento, se mantuvieron valientemente fieles a Cristo. ¿Y él qué hizo? Él los elogió. Los elogió porque retuvieron el nombre del Señor, mantuvieron su lealtad al Señor. Aún cuando, ¿qué dice el pasaje? Aún donde esa iglesia se encontraba en el mismo trono de Satanás. Y cuando el texto comunica de forma ¿verdad? Tan impactante eso, como que ahí es que está ubicada esa iglesia en el trono de Satanás, está utilizando un lenguaje para comunicar el hecho de que allí en Pérgamo se encontraba uno de los centros más importantes de adoración pagana a los dioses que ya les hemos mencionado. Y era obviamente un lugar donde se le rendía adoración a dioses falsos. Y Jesús le está diciendo a esta iglesia, tú te has mantenido fiel a mi nombre, aun cuando el lugar donde tú te encuentras es un lugar plagado de adoración a dioses falsos. ¿Okay? De adoración al emperador. Y de hecho, no han negado mi nombre, aun cuando Antipas, que Antipas en este caso se registra que fue un hermano fiel de la iglesia de Pérgamo, que por permanecer fiel al Señor le costó la vida. Aun cuando este hermano amado de la iglesia, llamado Antipas, por permanecer fiel a mí, fue martirizado, ustedes no negaron mi fe. Para que usted tenga una idea, los textos extrabíblicos dicen, según la tradición, que este hermano Antipas, que era un líder posiblemente de la iglesia de Pérgamo,
Se cuenta que murió asado dentro de un toro de metal durante la persecución, en este caso del emperador Domiciano. Entonces, fíjese cómo este hombre pagó, hermanos, el precio máximo por no querer hacer concesiones, por mantenerse fiel a Dios en medio de una cultura hostil al Evangelio. Recibió el pago máximo que en este caso la cultura del momento imponía sobre aquel que se negaba a rendir adoración a los dioses de la época y aún al mismo emperador. Y aunque esto es lo que Jesús le comunica a esta iglesia a través del apóstol Juan, que escribe, este elogio se había mantenido fiel, no había negado su nombre, no todo parece que andaba bien en esa iglesia. Parece que esta iglesia también se había vuelto tolerante al pecado. Fíjense, ¿cómo es posible que una iglesia pueda mantenerse fiel, no niegue el nombre del Señor, pero de momento, ¿cómo es posible que esta iglesia entonces pueda llegar, sí, a hacer concesiones y a volverse tolerante? Somos testigos, hermanos, de cómo el hecho de que usted hoy sea fiel a Dios y permanezca fiel al Señor no significa que mañana usted lo esté. Y aquí vemos esta iglesia claramente enfrentándose a este gran desafío de el tolerar lo que en este caso Dios directamente condenaba. ¿Por qué? Porque dentro de esta iglesia había quienes estaban tolerando enseñanzas falsas doctrinas que iban totalmente contrarias a la fe cristiana. Y el texto comunica, como lo acabamos de leer, dos tipos de enseñanzas que aquí la iglesia de Pérgamo estaba tolerando. La primera era la doctrina de Balaam y la segunda, la doctrina de los Nicolaitas. Si usted ha leído Números capítulo 22 al 25, usted se va a acordar de Balac. Balac, en Números capítulo 22 al 25, era el rey de Moab. Y Moab era una nación que estaba temiendo el avance de los israelitas que estaban cruzando el desierto. Y cuando de momento Balac vio que ese pueblo venía a invadir su territorio, dijo: ¿qué yo voy a hacer? Esta gente va a hacer pedazos de mí, de mi pueblo. Se contrató a un profeta llamado Balaam. ¿Okay? Si usted lee la historia lo va a conocer más en detalle. Y contrató a Balaam, mandó a buscar a Balaam y le dijo: te voy a dar todo esto si tú vienes y tú me maldices a este pueblo que viene avanzando hacia nosotros. La cosa en el asunto es que, para hacerles el cuento largo o corto, Balaam, aunque intentó maldecir a Israel, Dios no se lo permitió. Al contrario, en 3 ocasiones lo bendijo. Tuvo que bendecirlo, no tuvo otra opción. Pero ante el hecho de Dios no haberle permitido, en este caso Balaam, que maldijera a Israel, sino que por el contrario, no tuvo otra opción que bendecirlo, Balaam, dice el texto en Números 31, que tramó un plan perverso para intentar de otra manera detener el avance de Israel y lograr alejar el favor de Dios de ellos. Y el capítulo 24 lo puede usted leer luego en su casa de Números, relata cómo Balaam logró, a través de estrategias maliciosas, que los hombres de Israel se empezaran a unir a las mujeres de Moab y terminaran que adorando los dioses de esas mujeres, terminaran comiendo de los ídolos que se ofrecían a los dioses paganos y que a fin de cuentas terminaran uniéndose en relaciones de inmoralidad sexual junto a ellas. Entonces vemos que en la iglesia de Pérgamo estaban los que adoptaban o practicaban la doctrina de Balaam. Significa que estaban haciendo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Se dice que instaban a la gente en la iglesia a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Y usted se pregunta y dice: ¿pero cómo es posible? ¿Cómo es posible que en esta iglesia haya gente que, o líderes en la iglesia, o personas en la iglesia que se hayan vuelto tolerantes al pecado? Y eso es lo que pasó en esta iglesia. Después dice también los Nicolaitas: te has vuelto tolerante. Tienes entre las filas de ustedes, tienen a los que se dicen ser creyentes, pero sus vidas no son diferentes a como la gente del mundo está viviendo. Los Nicolaitas se dice que eran discípulos de Nicolás, uno de los diáconos de Hechos capítulo 6.
Y se habla de que estos eran los que decían, no, nosotros somos libres en Cristo y podemos hacer lo que nos da la gana. Nada de lo que nosotros hagamos con nuestra vida nos afecta porque nosotros somos libres en Cristo. En otras palabras, ellos abogaban por el abuso, ¿okay? eran vivos ejemplos del abuso de la libertad cristiana y se unían en actos inmorales, practicando la inmoralidad sexual rampante. Pero decían, no, pero nosotros somos cristianos, pero nosotros amamos a Dios. Entonces, ¿qué vemos aquí, amados? Vemos claramente cómo Jesús confronta esta iglesia. ¿Por qué? Porque se había vuelto tolerante hacia el pecado que Dios aborrecía. Número 2, empezó a negociar sus valores. Número 3, empezó a hacer concesiones y ajustes con aquello a lo cual el mundo llamaba bueno, con lo que era culturalmente aceptado y políticamente correcto. Esta iglesia, amados, cayó en lo que podríamos llamar la normalización de lo anormal, según Dios. Se conformó a la cultura. Pensamos en Romanos capítulo 12, del 1 al 2, donde habla, no se conformen a este mundo, a este siglo, sino sean transformados. Y el llamado a seguir a Cristo, hermanos, es un llamado a vivir y a ser diferente. Por eso el Señor nos llama a que vivamos separados para Él. Esta iglesia se conformó a la cultura, dejó de regirse bajo los estándares del reino de Dios y comenzó a aceptar los estándares terrenales. Esta iglesia, por cuanto estaba tolerando y aceptando los valores de este mundo que eran contrarios a los de Dios, estaba dejando de ser luz, había dejado de ser sal. ¿Y qué pasa con la sal cuando ya deja de salar? Es echada fuera y pisoteada por los hombres, no sirve para nada. Y obviamente, ante esta realidad, esta iglesia se enfrentaba o estaba en la antesala al desastre, al juicio inminente de Dios por haber abandonado a Dios y por haber bajado el estándar. Pero Dios en su misericordia no dejó abandonada a esta iglesia que se mezcló con el mundo. Y no se mezcló con el mundo para hacer una diferencia en el mundo, sino se mezcló con el mundo porque empezó a tolerar las conductas que no son compatibles con aquellas que la Escritura llama que un cristiano debe adoptar. ¿Y qué o cuál fue el mensaje o el mandato número 3 de Dios a esta iglesia a través de lo que vemos en este mensaje? Arrepiéntete. Y ese fue el mandato. Arrepiéntete. Porque el arrepentimiento, hermano, es la única alternativa. Es el único remedio de esperanza para el hombre. El único. Y cuando pensamos en arrepentimiento, no estamos hablando de otra cosa, sino que de un cambio de mente, de un cambio de dirección, que resulta en un cambio de perspectiva y un cambio de conducta. Esta iglesia necesitaba arrepentirse, esta iglesia necesitaba convertirse. Y usted dice, pero ¿cómo es posible? Si dice al principio que eran fieles, que no habían negado el nombre del Señor. Oye, sí, porque es que parece que se puede mantener en algún sentido la lealtad al Señor y negociar de alguna manera u otra en lo oculto aquello que el Señor nos llama a que nosotros no le demos lugar. Y mire lo que Pablo comenta, porque esto nosotros podemos pensar, pero esto es un evento aislado de esta iglesia, ¿no? La iglesia de Corinto también vivió esta experiencia porque es una realidad de la iglesia en todas sus edades. Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, ¿no saben que un poco de levadura leuda toda la masa, fermenta toda la masa? Y esta conducta que esta iglesia estaba tolerando, que los líderes de esta iglesia estaban tolerando y que la gente en esta iglesia estaba practicando, era como la levadura que estaba dañando la pureza de esa iglesia. Pureza que esta iglesia necesitaba para que el propósito de Dios se pudiera cumplir. Pero no nada más, número 4, esta iglesia recibió un mandato, sino también una advertencia, en donde Jesús le dijo, si no te arrepientes, yo pelearé contra ti. Si no te arrepientes, vas a estar en la posición en la cual te verás a ti mismo como receptor de mi ira. Y esto es como que, pero tan duro, Jesús. Sí, hermano. Porque esta iglesia tenía todas las de poder mantenerse en pureza. Tenía todas las de mantenerse en integridad. Pero decidió negociar y ceder a sus verdades fundamentales. Y esta expresión
representa esa manifestación del juicio de Dios. Pero Dios no nada más los dejó con esto, sino que también les dio una promesa. Y concluye el pasaje, como usted quizás lo leyó cuando lo escuchamos al principio, con Cristo trayendo palabras de aliento a esta iglesia. Le dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que dice el Espíritu. Dios le promete a esta iglesia tres cosas. Le dice: al que venza. Miren el desafío en el cual ustedes se encuentran, pero al que venza, yo le voy a dar del maná escondido. Al que venza, yo le voy a dar del maná escondido. Y ese maná representa a Jesucristo, el pan de vida. Ese maná que dice el texto en Éxodo 14, que el pueblo recibía fresco todos los días en el desierto. Jesús dijo en Juan capítulo 6: yo soy el pan que descendió del cielo. Yo les voy a dar de ese maná escondido. Yo les voy a dar una piedrecita blanca. Se dice que esa piedrecita blanca era una que se ponían los sacerdotes en el Urim y en el Tumim, que básicamente era el pectoral que ellos utilizaban para oficiar los sacrificios. Y esa piedrecita representaba la vida eterna o el conocimiento de la voluntad de Dios. Dios les dice: al que venciere, yo le voy a dar del maná de vida, que soy yo mismo. Yo le voy a dar conocimiento de mi voluntad, le voy a dar vida eterna, pero sobre todas las cosas le voy a dar, en esa piedrecita blanca le voy a poner su nombre grabado, que solamente esa persona va a conocer. En otras palabras, le voy a hacer conocer y afirmar esa intimidad cercana de que te conozco a ti por tu propio nombre. Entonces, yo pensaba en todo esto, hermanos, y reflexionaba y decía: ¿cómo evitar? Porque suena interesante lo que les acabo de compartir, pero ¿cómo evitar que lo que le ocurrió a la iglesia de Pérgamo nos ocurra a nosotros? ¿Cómo evitar? ¿Cómo evitar que nosotros nos volvamos tolerantes a aquello que el Señor nos invita a que resistamos? ¿Cómo? ¿Cómo se puede llegar a esto? Usted sabe que la Escritura dice que el que quiere estar firme, mire que no caiga. La Escritura dice que nosotros somos vulnerables. Somos débiles. Pablo mismo en un momento dado dijo, y se cuestionaba a sí mismo y decía: lo que deseo hacer, eso no hago, sino lo que no deseo hacer, eso hago. Miserable de mí. Pero gracias a Dios por Jesucristo, quien nos da la victoria. Pablo se amparó en la victoria de Cristo para poder vencer la lucha en su propia carne, la lucha en el mundo y la lucha de las tinieblas en general, la misma que nosotros enfrentamos todo el día. Pero si tú te preguntas hoy, ¿cómo evitar que lo que le ocurrió a esta iglesia te ocurra a ti, me ocurra a mí, nos ocurra a nosotros? ¿Cómo evitar que yo me vuelva tolerante al pecado? ¿Cómo evitar que a lo bueno yo le llame, a lo malo le llame bueno y a lo bueno le llame malo? ¿Cómo tolerar lo que el Señor me llama a que yo resista, a que yo evite, porque me daña, porque me resta autoridad para yo poder desempeñar el llamado que Él me ha dado como iglesia? Número uno, yo debo cultivar la devoción a Dios. Yo pensaba dentro de mí en mi reflexión personal y con la intención de compartirle a ustedes, qué bueno saber y entender las profundidades del mensaje de Jesús a esta iglesia, pero ¿qué de nosotros? ¿Cómo evitar ese testimonio de lo que le ocurrió a la iglesia de Pérgamo? Está ahí para que nosotros podamos hoy mirarnos y decir: Señor, yo no quiero llegar a ese punto. Yo no quiero llegar a ese grado. Y si he llegado a ese punto, ¿cómo puedo salir de ahí? ¿Cómo puedo levantarme de donde he caído? Cultiva la devoción a Dios, hermano, porque yo le soy bien sincero. A mi parecer, cuando solo hay fidelidad y no hay devoción a Dios, cuando solamente hay fidelidad a Dios, pero no hay amor profundo hacia Él, será fácil que negociemos nuestros principios y verdades a largo plazo. Esta iglesia, amados, se había mantenido fiel a Dios, no había negociado la verdad, seguimos creyendo en Cristo, seguimos creyendo lo que hemos siempre creído, pero en algún sentido u otro empezó a negociar sus principios, empezó a negociar la verdad. ¿Será fácil que lleguemos a eso si solamente hay fidelidad y no hay devoción? Esto es como cuando una relación matrimonial se vuelve una fría, que solamente somos fieles el uno al otro. Somos fieles el uno al otro, pero no hay devoción, no hay esa llama de amor en el matrimonio. No hay esa pasión mutua de cuidarnos, de querernos, de admirarnos mutuamente,
de disfrutar nuestra relación, solamente si te preguntan, dice, no, pero yo soy fiel y basta con que sea fiel. Esa relación está en peligro de que empiecen a negociar lo que no se supone que negocien. Y hasta esa fidelidad puede ser en algún momento dado quebrantada. ¿Por qué? Porque fidelidad sin devoción nos puede llevar a que negociemos los principios. Y es por eso que es importante que tu relación con Dios no nada más sea definida por la fidelidad. Procura que sea definida por una devoción al Señor. Porque fuimos creados para vivir en devoción. Usted sabe, amado, que mucha gente hace muchas cosas, cambia de trabajo. Muchas veces hay gente que hasta en las relaciones deja a una persona y se va con otra. Hay personas que a veces hasta compran cosas solamente por experimentar esa alegría, ese júbilo que les provoca hacer eso. Porque fuimos creados para experimentar gozo, deleite y alegría. Pero si solamente, amado, el compromiso es lo que nos mueve y no la devoción, ese compromiso se debilitará a largo plazo. Así que para que tu compromiso con Dios no se debilite, procura la devoción. ¿Y cómo se cultiva la devoción en Dios? ¿Cómo se despierta? Procurando conocerle. Amén. Procurando conocerle en toda su profundidad, pasando tiempo con Él, con su palabra, obedeciendo, hermanos. Dice el Salmo 97, verso 10, los que aman al Señor aborrezcan el mal. Solo se va a poder aborrecer el mal si amamos a Dios. Yo empezaré a tolerar el mal en mi propia vida y aún en mi familia, aún en la iglesia, cuando deje de amar a Dios. Pero no es compatible amar a Dios y tolerar el mal en mi vida, aún en la misma iglesia, aún en la misma familia. ¿Qué dice el texto de 1 Juan capítulo 2, 15 al 17? El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y ese es el testimonio que entonces se está dando. Número 2, ¿cómo evitar que lo que le ocurrió a la iglesia de Pérgamo nos ocurra a nosotros? Número 2, cultiva la santidad. Además de cultivar la devoción a Dios, es importante que cultives la santidad. La palabra nos dice en Hebreos 12:14, sigan la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y santidad significa vivir separados para Dios. Santidad significa vivir consagrados para Dios. Vivir no vidas perfectas, pero sí vidas que desean agradar a Dios. Y cuando tú deseas agradar a Dios, eso se manifiesta en que aun cuando fallas, buscas reconciliarte con Dios. Aun cuando fallas, buscas el perdón de Dios. Buscas que se restaure esa relación quebrantada. Pero si para ti fallarle a Dios es como simplemente pues pasó y pues yo soy humano, que Él entienda, pues entonces ¿qué se manifiesta? Que en tu corazón no hay un deseo por la santidad, y sin santidad nadie verá al Señor. La palabra dice en 1 Tesalonicenses, no está ahí, pero quiero que lo escuchen, dice, aléjense de toda clase de mal. Eso es seguir la santidad. Aléjense de toda clase de mal. Y eso es un imperativo. Eso es algo que nos toca a nosotros. Pero hay algo que Dios hace cuando nosotros nos determinamos en alejarnos de toda clase de mal. Los creyentes de Pérgamo no se alejaron del mal. Le dieron la bienvenida por la puerta trasera. Y lo toleraron. Simplemente pensando que era algo inofensivo. Negociaron, bajaron el estándar. Amados, no puedes bajar el estándar, no podemos bajar el estándar. Yo no puedo bajar el estándar. Yo necesito caminar en la dirección que Dios desde un principio puso para mí. Y mi misión, mi llamado es alejarme de toda clase de mal. Pero el verso 23 dice, de 1 Tesalonicenses 5:22, dice, ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos de su vida. Porque ¿quién es el que nos hace santos? ¿Nosotros? No. Nosotros no tenemos la capacidad de hacernos santos. Nosotros tenemos la capacidad, porque Dios nos la da, de alejarnos del mal. A nosotros nos toca alejarnos del mal. Al Señor nos toca santificarnos. El alejarnos del mal, el huir, como dice Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, sigue la justicia y la paz. En nosotros evitar toda clase de mal, de alguna manera, es la respuesta de fe de nuestra parte a Dios. Pero Dios, de forma indicativa y de forma amorosa, mientras nosotros le obedecemos, Él hace lo que nosotros no podemos hacer.
nos santifica por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa, sin mancha, delante de nuestro Señor Jesucristo. El verso 24 dice: Dios hará que esto suceda porque aquel que llama es fiel. Es Dios el que lo hará posible mientras nosotros nos alejamos. Dios no nos podrá santificar si nosotros no nos alejamos del mal. Dios no nos podrá santificar si nosotros no ponemos límite. Esta iglesia estaba corrompiéndose. Esta iglesia no estaba siendo santificada por el Señor. ¿Por qué? Porque no había puesto un límite específico. Número 3, para que no nos ocurra lo que le ocurrió a la iglesia de Pérgamo. ¿Qué se nos llama que hagamos? Se nos llama que practiquemos el arrepentimiento como estilo de vida. Hechos 3, verso 19, está ahí en la pantalla, dice: arrepiéntanse y conviértanse para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Tú quieres que en tu vida, evitar que en tu vida, queremos evitar como iglesia que esto ocurra en nuestra iglesia, en tu vida, en tu familia. Practica el arrepentimiento como estilo de vida. Arrepentimiento como estilo de vida representa el que diariamente tú vas a la presencia de Dios, buscando que el Señor escudriñe tu vida y asumiendo responsabilidad por tu propio pecado. El genuino arrepentimiento, amado, nos lleva a nosotros a cambiar. Nos lleva a poco pecar menos. Siempre pecaremos mientras estemos en este cuerpo, en esta carne, en este mundo caído. Pero ¿sabes qué ocurre cuando nosotros venimos a Cristo? Poco a poco vamos viendo cómo el Señor nos va dando la gracia para superar esas cosas que antes nos esclavizaban, esas cosas que antes nos detenían. El Señor poco a poco nos va dando la gracia. Y ¿sabes qué, amado? Que hay gente que se rinde. Hay gente que en vez de arrepentirse dicen: yo no puedo cambiar, tengo que aceptarlo, yo soy así. Y ceden al pecado. Ceden a las luchas naturales que la Escritura dice que en algún momento ya no tendremos que batallar con ellas. Pero mientras estamos aquí, aun cuando luchemos con tentaciones, aun cuando luchemos con debilidades, sepamos, amados, que a nuestro favor tenemos ¿a quién? A Jesucristo, al Espíritu Santo, a la palabra que nos sostiene y nos da victoria. No negocies la verdad a causa de tus propias debilidades, de tus propias luchas. Porque si fuera así, trata de pensar: ¿a qué le empezaríamos a llamar bueno? A muchas cosas que tú sabes que representan quizás debilidad para ti. Número 4, para que no caigamos en lo que cayó esta iglesia, no negocies la verdad. Proverbios dice: compra la verdad y no la vendas. Verso 23, capítulo 23. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza, la inteligencia. Para no negociar la verdad se necesita ser valiente. Se necesita tener lo que dice en 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Se necesita valentía, poder, amor, dominio propio. La Escritura habla en 2 Timoteo 3:1-5 de cuál será el carácter de los hombres en los días finales. Y dice que en los días finales habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos. Esos son los que estaban en la iglesia de Pérgamo. Aquellos que estaban tolerándose dentro de la iglesia de Pérgamo. Aquellos pecados que en la iglesia de Pérgamo estaban volviéndose normales. La normalización del pecado. ¿Sabes que esto es normal? Hombres jactanciosos, hombres soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, amadores de los placeres más que de Dios. Los nicolaitas y los que practicaban la doctrina de Balaam, precisamente esto era lo que estaban evidenciando. Amaban al placer más que amar ¿a quién? A Dios. ¿Y saben lo que dice Pablo a Timoteo? Estos que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de su poder, a los tales evita. Ni siquiera con ellos te juntes. Porque ¿sabes qué, hermano? Lo bueno se pega, pero lo malo también. Lo malo también. Y si bien es cierto que el Señor nos llama a alcanzar al pecador, sí, el Señor nos llama a establecer un límite con aquel que se dice ser creyente, pero su vida no es un reflejo de la fe que predica. Dice: a los tales evita. Porque, amado, escúchame bien esto, aunque suene fuerte.
tiene más posibilidad de salvarse un incrédulo que su vida no está ni en la más mínima área cercana a los principios de Dios, que alguien que se dice ser cristiano, pero está practicando el pecado y no tiene ningún tipo de convicción ni remordimiento que le motive a arrepentirse. Tiene más posibilidad y más esperanza el que está perdido y no tiene ningún vínculo con la iglesia que el que está vinculado a la iglesia y solamente de etiqueta dice que es creyente, pero en su vida muestra todo lo contrario. Por eso el Señor nos llama a que evitemos esto. ¿Sabes por qué? Porque yo me he dado cuenta de algo, hermanos, y es que el pecado que no se maneja propiamente a través de la confesión y el arrepentimiento, el pecado tiene un efecto anestésico en la vida del ser humano. Anestésico. Significa que es como una anestesia en la que llega el momento en que tú te ciegas. A eso le llaman el poder engañador del pecado. Y el enemigo, que es el padre de toda mentira, opera bajo esa dirección. Es por eso, amado, que nosotros tenemos que evitar caer en lo que dice aquí que esta iglesia cayó. Y para ello, ¿qué necesitamos? Cultivar nuestra devoción a Dios, practicar la santidad, adoptar el arrepentimiento como estilo de vida, pero también, hermanos, no negociar la verdad. Y número 5, corregir el pecado. El pecado necesita ser corregido. Necesita ser corregido en la iglesia, por las autoridades de la iglesia en amor, pero también necesito empezar por el mío, porque ¿cómo, hermanos? ¿Cómo yo voy a poder, dijo Jesús en Mateo 7, 3 al 5, hipócrita, cómo tú vas a pretender sacar la viga, la paja en el ojo de tu hermano si no has sacado la viga del tuyo? Así que antes de yo pretender ser un instrumento de Dios para edificar a otro, para ayudar a otro a superar sus luchas, yo necesito trabajar con el mío y decirle: Señor, trabaja conmigo. Con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Así que necesito practicar la misericordia y la verdad, pero el pecado debe corregirse. ¿Por qué, hermano? Porque si no, nos podríamos volver, yo me podría volver como los creyentes de la iglesia de Pérgamo. Y finalmente, y esto va en línea con lo que compartimos antes de comenzar la cena del Señor en esta tarde. ¿Cómo evitar que caigamos en la trampa en la que cayó la iglesia de Pérgamo? Número 6, mantén tus ojos puestos en Jesús. Mantén tus ojos puestos en Jesús. Si tú empiezas a poner tus ojos en otras cosas, tu atención, tu perspectiva se va a distorsionar. El pasaje dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia esta carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe, ese que por el gozo puesto delante de sufrió la muerte, la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En conclusión, te pregunto: ¿has sido tolerante con el pecado en tu vida? Piensa, ahí cierra tus ojos donde estás y dile al Señor: Señor, reflexiona, ¿he sido tolerante al pecado en mi vida? ¿Has hecho concesiones con lo que sabes que a Dios no le agrada? Simplemente has pensado: así hizo todo. Eso de procurar la santidad, eso de mantenerse firmes en la verdad, eso es de la era de mis padres. Eso es del siglo pasado. Estamos viviendo en una era posmoderna, en una cultura pluralista. Estamos viviendo en una dinámica de vida diferente. Estamos viviendo en otros tiempos. ¿O sabes qué? El cielo y la tierra pasarán. Amén. Mas su palabra no pasará. Amén. Dios no cambia. Y su verdad es inmutable. Él no cambia. No pretendas cambiar a Dios. Usted sabe que hay gente y hay aún organizaciones que caen en la trampa de buscar cómo hacer encajar aquello que Dios le llama que cambien, cómo hacerlo acomodar aún dentro de la Escritura. Dice, son los que tuercen las propias Escrituras para su propia perdición. Y amado, estamos viviendo en ese tiempo.
Estamos viviendo en un tiempo muy similar al que vivió la iglesia de Pérgamo, en donde se puede con mucha facilidad caer en la trampa de ser tolerantes ante nuestro propio pecado. ¿Y cuál es el remedio bíblico para eso? La Biblia llama arrepentimiento. Y yo no sé si tú te encuentras en esa posición hoy, pero yo sí me encuentro en esa posición. Yo necesito decirle, Señor, ¿de qué me tengo que arrepentir si aún todavía no me doy cuenta? Amados, Job hablábamos en la Academia Bíblica, Dios tuvo que permitir que Job lo perdiera todo para que aún él siendo justo se diera cuenta que ante un Dios supremamente justo necesitaba arrepentirse, aunque era justo y no había cometido ningún mal. Pero ante el Dios justo, ante el Dios perfectamente justo, todos nosotros somos pecadores, no por lo que nada más hacemos, sino por lo que somos, por nuestra propia tendencia. Y eso nos lleva a nosotros a reconocer, Señor, yo necesito andar en comunión contigo, yo necesito andar no nada más procurando la fidelidad a ti, sino cultivando el deleite. Porque si yo solamente me amparo en un compromiso, que mi compromiso contigo sea lo que me une a ti, amén, pero que más que mi compromiso, también mi devoción sea la gasolina que haga que ese compromiso pueda hacerse evidente a través de todo lo que hago. ¿Ha sido el compromiso lo que te ha movido a permanecer identificándote como cristiano? ¿O ha sido la devoción de amar a aquel que entregó su vida por ti? Quizás estás viviendo de espaldas a Dios y necesitas reconciliarte con Él. Yo te tengo una buena noticia. El Señor te ama. El Señor te ama. El Señor me ama. ¿Y sabes qué? Él pagó el precio para que tú pudieras levantarte en el nombre de Jesús y vivir la vida que Él ha preparado para ti. La vida abundante, hermanos. La vida de victoria, la vida llena de esperanza que Él ha preparado para nosotros. Pero para ello no podemos ser tolerantes al pecado. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos poner límite, cultivar nuestra devoción a Dios, no negociar la verdad, procurar la santidad, caminar anclados en la fe. Vamos a orar, hermanos. Yo te invito ahí donde estás a que si entre nosotros hubiera alguien que de momento se mira a sí mismo y dice, este mensaje fue para mí. Este mensaje de verdad que muestra o ha sido lo que el Espíritu Santo hoy ha utilizado para recordarme que necesito acercarme, dar una vuelta de 180 grados para volverme a ti. Si ese eres tú ahí donde estás, ponte de pie. Si hoy tú deseas acercarte al Señor, reconciliarte con el Señor, si has vivido lejos de Dios, ahí donde estás, ponte de pie. Todos tenemos nuestros ojos cerrados. Esto es algo quizás individual entre tú y Dios. Pero si el Señor nos llama a que respondamos, a que ahí donde estás te humilles delante del Dios que te ama, del Dios bueno que te ama, de ese Dios que nos recuerda hoy, nos dice, yo te quiero levantar, yo te quiero usar, yo te quiero dar victoria, yo quiero que tú disfrutes de la vida plena que en Cristo he comprado para que tú puedas vivir en comunión conmigo. Si ese eres tú donde estás, ahí donde te encuentras, te invito a que te pongas de pie y me gustaría orar por ti. Me gustaría orar por ti. Padre Santo, venimos delante de ti. Todos nosotros, Señor, de alguna manera u otra nos encontramos en una posición en la cual necesitamos de tu gracia. En la cual necesitamos la visitación tuya, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Mientras todos estamos con nuestros ojos cerrados, yo le quiero pedir a la hermana Yolanda y a Rebeca, por favor, que se acerquen allá, en el lado derecho de ustedes, a estas dos hermanas que se ponen de pie, oren por ellas, por favor. Se lo voy a agradecer. Si hubiera alguien más en confianza, estamos entre familia. El Señor quiere en esta tarde reafirmar tu corazón. Oramos a ti, Padre, pidiendo, Dios, que tu bendición, Señor, sea sobre cada uno de los que hoy, Señor, reconoce delante de ti la necesidad
Dios mío, de arrepentirse, la necesidad, Señor, de invitarte a que vengas a sus corazones. Señor, yo te pido, Padre, que bendiga estas dos vidas que se levantan hoy, Señor, y reconocen delante de ti la necesidad que tienen de acercarse a ti, de reconciliarse contigo, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú les bendigas. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo les aliente, les sostenga, y que, Señor, esta decisión que toman de volverse a ti se traduzca en una vida renovada, en una vida diferente. Señor, en una vida, Dios mío, en la cual se puedan mantener enfocadas en ti, Señor, aun cuando circunstancias difíciles puedan llegar. En el nombre de Jesús, dales victoria en sus debilidades. Señor, y que no nada más sean movidas por un compromiso a servirte, sino también sean impulsadas por una devoción que les lleve a caminar y a desear la santidad en sus vidas, a desear, Señor, anclar sus corazones a tu verdad, para que puedan ser sal y luz donde quiera que tú las lleves y puedan ser de bendición a los que les rodean. Gracias, Padre, por hablarnos en esta tarde, Señor. Te pedimos que nos purifiques, que nos limpies y que nos ayudes a ser fieles a tu verdad, que nos ayudes, Padre amado, a corregir con misericordia y con verdad, y a reconocer, Señor amado, la necesidad que tenemos de continuar siendo santificados en ti mientras nos alejamos de todo mal, para gloria de tu nombre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Póngase de pie conmigo, hermano. Vamos a terminar este tiempo antes de que seamos despedidos, entonando este himno al Señor. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres Hoy te rindo mi ser, te doy el corazón, yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy el corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Le pido por favor a nuestro hermano Juan que nos despida en oración por él. Bueno, hermanos, llegó el momento de despedirnos después de haber escuchado un gran mensaje, ¿no?, de una de las iglesias de Pérgamo, y lo único que
pedimos al Señor, y nuestro anhelo de cada uno de nosotros es que nuestro Señor nos siga regalando esa sabiduría, esa inteligencia, conocimiento para nosotros seguir viviendo en la verdad, bajo su palabra y en obediencia. Bueno, para despedirnos, tenemos un texto bíblico. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inagotable. Amén. Mi gran deseo como hijo cristiano, que durante la semana Dios los cuide, los guarde a cada uno de ustedes, ¿no? Y más que todo que nos acompañe siempre con su paz. Que la paz y el amor esté sobre todos nosotros. Dios les bendiga y estamos despedidos.